¡Yay! Buenísimas mapleros, aquí estamos otra vez en un videazo con una actualización de Island Getaway, brother. Y vamos a contar qué beneficios tenemos. Os voy a enseñar a detalle todos los entresijos. Vamos a ver el vídeo promocional. Vamos a ver aquí un nuevo boss. Vamos a explicar un poco el concepto. Vamos a explicar incluso la tabla de contenidos que podemos apreciar. Que es esta tabla que dices, aquí ¿qué hay? ¿Qué hay? Pues os voy a decir detalle por detalle qué hay en cada punto. Ok, venga, vamos. Adentro vídeo, brother. ¿De qué se trata? Kawaii. Hermoso. ¡Yupi! ¡Happy Promer, loco! ¡Todo feliz de aquí! ¡Oh, qué lindo me da ahí! Bueno, podemos aquí ver un montón de slimes de limos. Si te gustan los polos de limo a limón, pues chupa un limo. Ahí tienes limo para darle pegada. A ver, aquí tenemos como una especie de mini quest en grupo, con varias personas. Tenemos otra mini quest con más limos por la vida. Y aquí tenemos un spa para dejar de chill out, bañarnos con los limillos y esas cosas, A ver. Muy rosa, muy kawaii de Sunie. Perfecto. Island Getaway, brother. Bueno, gente, sí, tenemos este evento. Que cuando empieza este evento, dentro de una semana, generalmente los eventos empiezan a la semana. Una semana después. Ok, queda una semana para que acabe el evento actual. Y en el siguiente, pues empieza. Este evento, antes de leer el parche este, se basa en un famoso evento que es conocido por todos. Un famoso evento que es conocido por todos, que es el Festival Corona. Este festival, este evento, fue un evento que hubo, que lo petó, que nos depara aquí este parche. Vamos a ver. Después de investigar un misterioso gachapón que normalmente aparece en el mundo Maple, te encuentras a ti mismo vagando, ¿no?, a la isla Goo. Goo son, pues bueno, ahora lo explicarán, un lugar habitado por los Goos. Los Goos son estas cositas que veis aquí, que es como la mascota que daban al Adele, pues algo así, ¿no? Es una especie de moco de colores. Chicos, no saquéis los moquillos, Nuevas actividades os esperan para llegan a la misteriosa isla. Haz amigos con los Goos y completa misiones diarias con actividades que premian con Blessing Goo. El Blessing Goo seguramente es esta tabla de contenido que os voy a explicar aquí qué hay en cada apartado. Pero paso por paso, gente, paso por paso, no seáis impacientes. A ver, entra en estos 3 campamentos de la isla Goo, que los campamentos imagino que son como los minijuegos que hemos podido ver en el vídeo del teaser. Y podemos participar en actividades con, dependiendo de Bost es como tu potencia, ¿no? Tu nivel, creo, del rango, y ganar mejores premios. Prueba tu fuerza con los Goos y complétalo contra otros jugadores en Goo Batalla. Aquí hay un apartado de PvP, señores. El PvP, pues es hostias entre personas, Estaría guay que pusieran un modo PvP permanente, Que tú ves ahí a un men y dices, ah, sí, que me ha bajado fama, ven para acá. PvP, nen, PvP, que te voy a reventar la boca. A ver, o por ejemplo, te dan un buen loot. Quien gane este PvP se queda el loot, y no se pone, y no vas a llorarle al jefe de la guild. Se han quedado con la marca de Chaos Papulatus. Díselo. Bueno, sí que... A ver, Goo Ruinas, exploración de las Goo Ruinas. Es un lugar para ti. Plus, extra, y ahora tienes... para personajes de nivel 150 o más, para... Sí, bueno, para tu elección en este mundo. Vamos a ver, estas son las 3 islas al parecer, ¿no? Ve a las islas inhabitadas con muchos tipos de monstruos Goo que están buscando buscan pasarlo bien. Participa en esos minijuegos y eventos de los Goo, recibe los regalos, la recompensa, los 3 campamentos, completa las misiones diarias, actividades, aumenta tu campamento para conseguir una fruta pazola. ¿Eso qué es? Gana más premios ayudando a tu campamento cada día. Si tú estás en el mod de relax, escucha la tranquilidad de la caer
que imagino que es una zona donde estar AFK, para una perfecta localización, para ganar experiencia y aumentar tu personaje. Típica zona AFK que me parece perfecta porque me encantan las zonas AFKs. Claro que sí, joder. Así puedes dormir y estás AFK, o te puedes hacer una pañarenga mientras estás AFK, coño. No, gente, no, que te quedas ciego. Venga, muchas puedes ver hentai mientras estás AFK, XDDDD. Muchas otras actividades te esperan en el mundo Island y he seleccionado esto. Vale, perfecto. Venga, Blessing of Goo, rezo. Blessing es bendición, chicos. Desbloquea las bendiciones de Goo, que son habilidades pasivas que obtienen skill points, ¿no? Para completar tus misiones diarias, obteniendo puntos, Con estos tres diferentes habilidades, con estas tres ramas diferentes de habilidad, tú puedes decidir cuál actividad diaria participar y desbloquear nuevos rezos. Esas habilidades te darán unos bonus pasivos a lo largo de tu aventura, ¿vale? Bueno, habréis visto ya diversos eventos con este tipo de formato. Creo que suelen alternar los eventos de farmeo diario y como el que hemos tenido a tiempo atrás, y otros eventos como con una tabla de contenido en la cual vas mejorando las habilidades pasivas. Veamos el primer minijuego, chicos, de esta isla, que por cierto parece la isla de la puta, ojo, la Puntu o el Castillo Volador, que es un peliculón de estudios Ghibli que os recomiendo, chicos. O sea, vamos a googlearlo para que lo veáis. Vamos a poner la puta. Vamos a poner la puta para que veáis que no es porno, chicos. La puta, mirad esto. Esto es Dios. Esto es vuestra religión, chicos. Esto, estudios Ghibli, esto es la puta. Es un peliculón que os recomiendo, y para no irme por las ramas, pues bueno, básicamente que esto, que es una película que para mí me supo una belleza impresionante y una fuente de inspiración enorme como artista, pues me ha recordado a esto. Y ahora prosigamos. Venga, que me voy por las ramas. ¡Prueba tu fuerza! Con los Slim Ghosts, los bichos estos, mocos estos, completando un 2 contra 2 y un 2 contra 2, 2 versus 2 versus 2, what the fucking me estás contando. Bueno, sí, es verdad, 2 jugadores contra 2 jugadores contra 2 jugadores, ok. Competición contra otros jugadores que tú controlas a un moco de estos, una gelatina, una montura de gelatina. Ataca a las otras monturas de gelatina con diferentes equipos y colecciona la moneda, ¿vale? Colecciona los coins. Y consigue los objetos que sueltan y ve al top. Tú tendrás una gran variedad de habilidades para usar a disposición de las facciones de tu oponente, así que úsalas sabiamente. Vamos, que tiene una serie de habilidades que puedes usar dependiendo de las circunstancias. Parece que soy bilingüe, pero no lo soy, no os confundáis. Dive, por ejemplo, dive no significa conduce. Bueno, sí, lo sé, no sé por qué. Es algo que inconscientemente, chicos, la gente pregunta, Maple Story en español, ¿para qué quieres Maple Story en español si es que así aprendes inglés, amigo? Pero bueno, también lo entiendo, ojo. Conduce a tu... Bueno, esto es otra mini quest, que será en otra isla. Conduce a tu nueva party con las ruinas de Goo. Ve a una ruina, explora la ciudad perdida, Goopolis, y tan rápido como tú puedas explorarla. Los mejores regalos serán los que ganen, Los mejores ganarán un regalo. Para ver... prepárate para la dificultad vamos, que te esperan retos muy difíciles. O coge 5 únicas pruebas de otros 3 jugadores que ganan Good Dives. Coordinación y juego en equipo son la llave para que tú ganes y consigas habilidades ilimitadas y pollas y novias. Y bueno, esto es el Neo Burning World Ape. Que la gente que se pregunta, vale chicos, ya tengo mis personajes de Terra Burning World, que es ese mundo, que es un servidor Terra, que se abre temporalmente. Entonces, aquí podrás traspasar esos personajes a otro mundo. Vamos a ver,
Mientras el mundo ardiente está ardiendo brillantemente, ahora es momento para saltar a otro mundo durante el mundo Neo Warning World, bla bla bla. Tú tendrás disponible transferir tu personaje de nivel 150, necesitas un mínimo de nivel 150 para poder pasarlo de cualquier tipo de servidor y traerlo a tu servidor actual, trayendo además de los mesos que hayas farmeado, objetos, etcétera. Vamos, que todo lo que hayas conseguido en ese personaje te lo llevas también, ¿sabes? Que bastante bien. Como veis aquí, este NPC, pues seguramente lo encontraremos en el Free Market, en el Quick Dimensional Portal. Vamos a ver. Primera categoría. Obtienes un 100% de experiencia cuando haces combo. O consigues en pollo y frito un regalo más, está bastante bien. Un monstruo élite de sobra, pues bueno, está bien para conseguir Cubic Chaos Blade. Runas de 100% de experiencia, perfecto. Por 2 de pollo y frito y experiencia, por 2 de todo, vale, doble todo. 10% de experiencia, bastante bien. Ursus especial material, vale, que vamos, que te dan más objetos Ursus, las garras y pieles y cosas que te dan para craftear sillas y cosas así. 45, hostia, te da más dinero Ursus. Después consigues un 20% de boss damage, no, boss drop, vale, boss drop, que te sueltan más objetos, un 20% más, Zagun, Hornail y el alienígena ese. 35% más, Congila, Boleo, Narcarium, Manio. Un 25%, y 35, ojo, 35 Congila. Imagino que se aplica al modo hard también, imagino. O a lo mejor eso es en la segunda fase, puede ser. Bueno, no nos adelantemos, chicos. 45% de boss drop rate contra Lotus también y Lucid. Ahí puede ser bastante interesante porque te pueden dar bastantes cosas jugosas, Y bueno, en la segunda categoría, boss damage 10%, vale, aquí normal monster damage, tenemos critical rate, más boss damage, eso la segunda categoría. Por 2 de misiones de la legión diaria, bueno, sí, más 2 símbolos por día. Esto es algo importante. No va a ser tan bueno este evento como el antiguo, el Corona, que te daba el triple de Holy Symbols y te subía eso que daba gusto, pero sí que te va a dar 2 símbolos más por día y 3 en los niveles más altos, que no sé por qué 3 en los niveles más altos y no 3 desde el principio, que oye, Nexo, tampoco te cuesta un poquito de ayuda a la gente que está empezando, pero bueno, tú a tu ritmo. Ya veis, aquí, bueno, sí, pues beneficio en general, critical rate, más critical rate, más bufo, duración del bufo, más símbolos, 3 símbolos, más 2 símbolos. Y al nivel 3 ya, la categoría, 30% de puntos de diferentes parties, 10% de experiencia de otros más parties, un 100% de puntos, Después un 45% de puntos de la Torre de Oz y una caja extra de la Torre de Oz, una caja extra. Me ahogo. Ese sitio, eso es útil para cuando quieres conseguir unos anillos para vender, por ejemplo. 45% de experiencia en el Monster Park, bastante interesante. Y bueno, una caja más del Monster Park, 35% de chance para registrar todo ese tipo de monstruos en la Monster Collection. 25% más de crafteo de experiencia, es decir, que si queréis subir vuestra profesión, ahora es el momento. 35% más de drop rate. Vamos, que se mejora todo, En conclusión, chicos, en este evento lo que vamos a observar es una mejora generalizada de todos los aspectos del juego, tanto en experiencia, en recompensas, etc. Y ahora vamos a leer el parche japonés. Ok, chicos, el parche japonés originalmente, como podemos observar, es todo japonaco del bueno, el cual no soy tan otaku para poder traducirlo. Así que vamos a traducirlo, ¿vale? Vamos a traducirlo como podamos y por encima, no vamos a leer todo porque va a salir algo un poco raro. Vale, chicos, aquí tenemos el icono de la misión. Después tenemos aquí las misiones diarias, son 8 etapas, máscaras que se pueden conseguir, Aquí recompensas, aprovecharemos esta oportunidad para aplicar la piel de Mu.
Esto no sé qué es, pero podemos ver aquí unos combos. Podemos ver aquí las runas que tienen diferentes beneficios. Creo que con este tipo de cosas. A ver, sí, por aquí, Isla de Mu. Tenga en cuenta que eso puede recibir no sé qué, un personaje por no sé qué, una vez por personaje. Bueno, a ver qué más por aquí. Bendición de Mu. Icono, tal, misiones diarias, batalla de Mu, colección de tintes de Mu, puntos de habilidad de bendición, asigna los puntos de habilidad, vale, estos son los diferentes beneficios que podemos ver, a ver qué más tenemos por aquí. Icona, batalla de mucho, no sé qué. Bueno, podemos ver aquí, selecciona y completa 6 tipos de misiones diarias todos los días, obtendrás muy fruit. Bueno, aquí, si paráis el vídeo podréis ver a detalle, aumenta la puntuación del campamento, a tu elección, además, bla bla bla, dependiendo del resultado, las clasificaciones. A ver, aquí hay una especie de ranking al parecer en el PvP y obtienes recompensa como cupones de experiencia, no de stones o selecciones de que puedes cupones de selección de Arcane Symbol, tenemos dependiendo de tu rango. Aquí tenemos, como podemos ver, un corazón especial de Mu que tiene el muñequillo ahí incrustado en el corazón, es bastante cookie. Ojo, tótem indefinido, un tótem indefinido. Si supera 8 niveles recibirá tótem indefinido. ¿Esto qué? Minijuego, formato, derrótalos. La clasificación dependerá de las bolas que tenga. Bueno, vale. Aquí tenemos una mascota. Corazones. Esto, si no me equivoco, es para cambiar el potencial del familiar o algo así. Aquí tenemos otro minijuego. Una damage skin bastante fea, para mi gusto. Demasiado, no sé. Bueno. Y bueno, pues sí. Ahí sin más, o sea, a ver, estéticamente el evento no es de mis favoritos, sinceramente. Aquí hay un boss, que por cierto, en un futuro van a implementar este boss, que es el guardián Limo gigante, el dios Limo. ¿Eh? Y aquí explorando las ruinas. Y aquí te explica un poco el funcionamiento, ¿no? del evento. En la esquina superior derecha, forma un grupo, solicita la misión, son 5 etapas, diferentes reglas. Supera 5 etapas dentro del límite de tiempo, recoge una caja de recompensa. De acuerdo con el tiempo requerido que hayas hecho, pues los puntos que te darán un punto Mu por cada 100 puntos. Hola. Y bueno, sí, lugar de descanso, experiencia en proporción. Dependiendo de la fuente termal que ingrese, sus puntos de experiencia aumentarán y su propensión a escribir aumentará. Así que obtendrá cerca... Puede obtener recompensas adicionales al día siguiente de acuerdo con los puntos de experiencia y valores de compensación. Vale, parece que cupón de doble experiencia de 30 minutos, no te pierdas. Parece que por estar AFK aquí puedes reconseguir, o sea, te dan objetos, parece. Aquí no sé la traducción, pero parece que te dan pociones de subir de nivel y cupones de experiencia, dependiendo del nivel. Y ya aquí la máquina de la suerte está en Génesis. Y bueno, pues 10 veces al día. Esto es como una especie de máquina de la suerte. Esperemos que no haya que pagar por esto, que sea solo parte del evento. Que no sea como el guachapop ese, el guayapop de los cojones. Obtener artículos especiales, coleccionando 7 tipos de notas. Vale, parece que lo puedes hacer dependiendo de los puntos que hayas conseguido. Y bueno, pues te dan caja de nostones, símbolos, una silla. Esto parece una montura, ¿no? Está interesante esta montura. Está chuli. Y por aquí, no sé qué, los puntos de experiencia cada 10 segundos. Anda. Esto tú vas acumulando tiempo conectado y después lo recoges. Y creo que te da una silla, creo. Es casi la hora de la gran actuación. Bueno, esto ya no estoy seguro de si es parte del evento, pero ojalá. Pero aquí hay mascotas bastante suculentas, ojalá. No, esto son como una especie de regalos especiales, pero creo que pertenece a otro evento. Así que mejor no lo veáis, vayamos a hacernos ilusiones, pana. Y ahora pues vamos a ver un poquito en Raid lo que dicen sobre... Esto ya es un extra, esto ya es un plus. Yo ya he explicado un poco en qué consiste el evento con sus diferentes fases.
sus recompensas, que la hemos mirado desde el servidor KMS. KMS significa Korean Maple Story, GMS significa Global Maple Story, y así con el resto de nombres así extraños. Y ahora vamos a ver qué hablan aquí sobre el evento en Reddit, ¿vale? Estoy usando un traductor que viene predefinido por Google Chrome, así que no os preocupéis si veis que hay alguna traducción extraña. Vale, y ahora la gente, claro, la gente está con el corona que se caga, porque el corona no es el coronavirus. Y ahora espero que YouTube no me ponga ninguna actualización sobre eso. Hablamos de este evento, hablamos del evento ese que os he explicado que hubo hace tiempo, que fue el bombazo, fue posiblemente el mejor evento que hayan traído al Global Maple Story. GMS es Global Maple Story, pues el mejor evento por la cantidad de beneficios que te daba, porque no te dan un Epic Potential Scroll o no, te dan un montón de cosas para mejorar tu personaje, como símbolos, que son súper necesarios, o para subir de nivel, o no sé, no de stones, no sé. Mira, aquí la gente está diciendo, oh, el parche ese, Corona versión 2, dame los símbolos, porque a la gente se le flipa. Y dicen, bueno, está muy nerfeado, tal vez no mucho, todavía tal. Y bueno, aquí preguntan, ¿cuál es ese evento? Pues aquí hablan, ¿no? El evento fue un festival, el Festival Celestial, por el cual yo lo conozco, ¿no? Fue un evento que salió el año pasado, alrededor de agosto, no sé. Presentó cosas similares como este evento, con las 3 habilidades diferentes. Con 3 habilidades diferentes se refieren a estos 3 bloques. Lo principal del evento fueron 2 opciones seleccionables, que fueron un Umbra o la 4. Y bueno, ese 2-3 veces de símbolos, puedes conseguir el doble o triple veces de símbolos diarios, e incluso no de stones, que también eran intransferibles. Pues aquí dice, buenísimo. Símbolos triples, 5 no de stones por zona, por lo que 30 no de stones gratis al día por un personaje de 235. Y bueno, aquí la gente, oh, está de vuelta, uno de los mejores eventos del juego. Y aquí la gente siempre el típico pesimista, no es lo mismo, pero sigue siendo bueno. Esto es una versión diluida, ¿vale? Este evento tiene símbolos y no de stones. Tiene símbolos adicionales, no de stones, no, solamente tiene símbolos. Y símbolos por 2, pues tampoco. Simplemente te dan 2 o 3, simplemente. 2-3 más al día, en vez del doble, ¿no? A menos que haya sido cambiado, que lo dudo. Pues, por supuesto que lo digo, y aquí alguien haciendo la broma, porque por supuesto que lo es. Dios no quiera que te dejen progresar por error a un ritmo respetable, ¿sabes? O sea, claro, es que está siempre la coña, que Nexon, joder, Nexon, déjanos un poco de ayuda, ¿no? ¿Sabes? Un poquillo, échanos un cable, ¿no? Échanos una hojita de esa de las tuyas, que le dais mucho a las hojitas Maple, Nexon, que le estáis dando todo el día a las hojas, del arce, chicos, y bueno, sí. Por supuesto que lo es, bla. Supuesto, bastante seguro que es, además, un evento, vale. Aquí la gente se pone a vacilarse, ¿no? Este evento ofrece una caja de Oz extra. La otra de Oz es un mini quest que yo no suelo hacer, pero bueno, aquí dice, suponiendo que eres de las personas que habitualmente hace eso, ¿no? Y se pone, es una forma de verlo, pero las cajas de Oz adicionales han sucedido 2 veces en comparación con los símbolos arcanos que viene cada evento. Y dice, la cantidad de personas al mes de beneficio, la cantidad de personas al mes de beneficio de recompensa diaria arcana, no sé qué, es mucho mayor a la cantidad de personas que reciben una caja de 12 extra. Quiero decir que si eres una de esas pocas personas que hace, me alegro que estés obteniendo esa basura, pero realmente no es un punto de relevancia para muchos jugadores. Y bueno, ve, aquí se están vacilando, básicamente, ya está. Pero bueno, que sí, que aquí dice, los anillos de Oz son útiles para los jugadores, incluso para los que comienzan. Ayudan mucho a los jefes. Pueden servir como algo para intercambiar por meso en servidores normales o reboot, ¿no? O un personaje, o bueno, no lo sé. Pero sí, vamos, los servidores normalmente pues te lo puedes vender. Esos anillos se venden por 300, 400 millones, no sé por qué. Creo que es por... Aquí dice algo de boss, pues no sé, se tendrá... No sé. Parece que está obsesionado con los símbolos para tus propios intereses, a pesar de que acabamos de tener un evento que dio tantos símbolos. La brecha entre Absolab y Hard Lucy es una de las paredes más grandes de los jugadores cuando intentan progresar en el juego. La verdad es que Hard Lucy es muy difícil de hacer, la verdad. Y bueno, aquí hablan de lindo. Espero que tengan diarios manejables. Se ve bien, el árbol de habilidades, la vista previa se parece al menos al del evento. Fue un evento popular con grandes recompensas. Aquí podemos observar el árbol de habilidades con todas las mejoras que están bastante suculentas. Y pues poco más, uno de los mejores mapas. Yo ya está llegando al final del vídeo. Tantos lugares, tantos lindos slimes como el hermano de Arcana de colores más brillantes. ¿Alguna información sobre la mascota? Bueno, pues que cuesta mucho. Buen evento, pero tal, bla bla bla. Muy emocionado por la visualización. Bueno, pues ya sabéis, chicos, en qué consiste la habilidad. Pues ahí lo hemos visto. Momento perfecto para dejar caer el evento. No sé cuál dicen. ¿Cuándo es el parche? Pues dentro de una semana.
Aquí en Reddit es maravilloso porque tú preguntas algo y la gente pues se queja. Yo he preguntado una cosa y me han quitado un punto me han dado un dislikes. Y bueno, ¡oh Dios! Vi el árbol de habilidades y mi cerebro gritó literalmente: símbolos y no de stones. Probablemente va a ser llevado al infierno, pero ¿a quién le importa? Mientras tengamos símbolos y no de stones, piedras nobles, pues somos felices. Hostia, sin nodos, solo símbolos. No, pero nodos. Pues eso, que no te dan nada de stones, que te dan holy symbols. Así que nada, chavales, si te ha ayudado el vídeo, te ha servido para tener más información respecto al juego, a la actualización, pues agradecería enormemente que te suscribieras. Me haría muchísima ilusión que te suscribas para seguir creando contenido de Maple. Es algo que me motiva, ver que hay apoyo, ver que hay gente detrás apreciando mi trabajo, mi tiempo. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis, que os sirva de ayuda, que mejoréis, que no dudéis en suscribiros para más contenido, que tengo una alianza que se llama Dragones en el servidor Luna. Dragones, como se escucha, como un dragón, pues dragones. Y que no dudes en enviar solicitud, que te aceptaré, amigo. Y ya está, gente, espero que te haya gustado. Nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. Shop. Paz y amor, gente, paz y amor.